tú tienes que saber que tus cosas están bien y que hiciste la cosa bien, disfrutarla. O sea, si hay una fama efímera, puede ser efímera porque te puedo decir, dura muy poco. La creatividad es la mejor manera de hacer que las marcas perduren el tiempo. Carlos Forero Saidán, publicista colombiano, copywriter, aficionado del golf y apasionado del fútbol. Galardonado como Creativo del Año en 2001. Reconocido mundialmente por Cannes, Clio y Mobius. Es nuestro invitado en Pub 101. ¿Cómo están, señores? Un placer estar por acá. Un privilegio. Me siento muy honrado de que me hayan invitado acá y sobre todo con estos dos personajes que los quiero mucho. Los tengo muy, muy ahí en el corazón desde que... Nosotros también. Gracias. A los trabajamos juntos, exactamente. Para los que no saben, Cheo y Osiris trabajaron conmigo cuando yo estuve en la dirección creativa en Ogilvy. Hice un buen trabajo, muy divertido. Con Cheo y sufrió mucho Casacuesta. Jumbo, lanzamos Jumbo. Eso es una delicia. Sí. Felicidades, Santo Domingo. Y con los CDs que trabajamos, Banco Progreso. Sí, Banco Progreso. Celebramos los 30 años del Banco Progreso, me acuerdo. El futuro no es para los que ven. El futuro es para los que hoy ven un mañana. Sí, claro. Trabajamos, creo que de algunas cuentas de UNICEF, creo que hicimos. Plan. Claro. Que fuimos a filmar allá al sur profundo. Sí, que surgió una pieza que pone a llorar a todo el mundo. Puso a llorar a todo el mundo. Buenísimo. No, entonces nada, por eso, muchas gracias. Entrando en materia, Carlos. ¿Cómo no llegas? Estábamos en materia todavía. No, estamos en el prólogo. Estamos en la parte del prólogo. Las cosas chéveres. ¿Cómo y cuándo llegas al país? Exacto, ¿de dónde eres, Carlos? Bueno, yo soy colombiano. ¿Cómo? Bogotano. No sabía de eso. Pura cepa, cepísima de los rolos, como nos dicen allá los cachacos de Bogotá. Yo llego aquí en al país, igual que Colón. Llegó el 12 de octubre de 1999. Okay. En conquista. Pero yo le digo, yo ahí le cambio un poquito y digo, bueno, Dios me trajo a la tierra prometida, donde mana leche y miel. Y más que todo lo digo, y ese cambio lo hago no de Colón a la tierra prometida, es porque realmente aquí ha sido de mucha bendición para mí y para mi familia. Ya ahora tengo 4 hijos. Pero vamos un poquito a hablar del orden cronológico para contestar tu pregunta. Yo llego aquí coincidencialmente porque conozco a un personaje que usted lo deben conocer, Alex Espion. Claro. ¿Cierto? Yo vivía en Nueva York, yo trabajaba en Leo Burnett y estaba estudiando, tenía una licencia de la agencia, estaba estudiando copywriting en la SBA de Nueva York. Y con un amigo estábamos allá y el amigo trabajaba en Bates y tenía una despedida de una amiga de Bates que se iba para España. Ese era, Ted Bates en ese momento, ¿no? Epi Bates se llama. Aquí. Y era se llama Bates New York. Sí, okay. Y la persona de España se devolvía y fuimos a una fiesta, a un bar a conocer, a despedirla. Y resulta que Alexis estaba de visita allá, creo. Esa parte no me la sé. Me lo encuentro en el bar Yo estaba pidiendo un trago muy neoyorquino que es el Rusty Nails. Y él se quedó como asombrado que pedí. Le explico y me dice de dónde soy, qué eres. Una cosa lleva a la otra. Me dice, necesito un creativo, te quiero llevar. Pam. Me trajo. Bueno, hay una parte más concienzuda, pero ya llego aquí a República Dominicana, Bates, y las diosidencias del mundo es que llevaba un mes y doña Venancia, Juan Carlos Ortiz, que es uno de mis mentores, doña Venancia llama a Juan Carlos a Colombia, le dice, necesito un creativo ya urgente, necesito que vengan para acá. Coincidencialmente, Ortiz me llama, yo estaba cerca de Arroyo Hondo, paso por Arroyo Hondo y doña Venancia me enamoró de una manera impresionante. Yo soy burnetero 100%. Okay. Trabajé en Ogilvy, después trabajé en Saatchi, pero
yo me crié y me hice a la imagen y semejanza de Burnett. Creo en las manzanas, creo en las estrellas, creo en los lápices gordos Sí. y en los lápices negros gordos. Exacto. Que pegan en el techo. Sí. Y te faltó algo, ¿Cuál? los lentes de pasta. Y los lentes de pasta negros, los usé bastante. Pero nada, cuento corto, no me había sentido muy a gusto en Bates. La verdad, lo que me habían pintado no fue, lo tengo que decir. Y nada, arreglamos muy señorialmente y me fui para Burnett. O sea, yo digo, bueno, yo pasé de Burnett, un brinquito de un mes de Bates, pero ya entré a Burnett acá. Y ahí arrancamos. En el 2000 arranco y duró 3 años en Burnett. Y ahí es cuando ya tuvimos 2 años de éxito aquí con creatividad, cuando existía creatividad. Que con ¿se acuerdan del premio de creatividad El concurso del Listín Diario? Sí, Sí, claro. diario, claro. Ahí quedamos, me acuerdo que nos ganamos 11 premios, incluyendo Creativo del Año, Campaña del Año. Y ya yo me empecé a sentir muy cómodo en el país y recibí una oferta de Nonora y Milagros. De esa que no se rechazan, por si acaso. De esas muy bonitas, muy bonitas. Y fui a Ogilvy. Y allá duramos otros 2 años más, 2 años y medio, hasta que voy a Sachi Cumbre, con Freddy, con Don Freddy primero, con Don Freddy, después Freddy. Pero ya yo tenía en mi cabeza la agencia, o sea, ya tenía yo ese animalito que me decía, vamos a montar lo propio, vamos a hacer lo propio. Vamos a probar suerte. Sí. Y Don Freddy le encantó y nos dimos un espacio de 1 año. Cuando cumplimos el año le dije, ¿estás listo? Me dijo, no, todavía no puedo. Le dije, bueno, ya. Y ahí es que nace. Me salto al ruedo, me tiro con paracaídas. No sabía que lo tenía, pero yo sabía que me lancé y nace Forever Rivier. Junto con Eric Rivier, usted lo conoce. Sí, claro. Y nace Forever Rivier, me acuerdo, renuncié un viernes. Y el lunes ya estábamos en la Latina, Forever Rivier. Ese paracaídas del que hablo era el Body Shop. O sea, el Body Shop siempre fue cliente en todas las agencias donde yo estuve. Tengo una relación muy cercana con los dueños. Son familia casi para mí. Y hicimos las campañas del Body desde que llegué. O sea, todo lo que fue oxidado, te entrénate, te Se identificaron con tu pensamiento creativo. Exactamente. Entonces, nada, ahí entramos, lanzamos la agencia en el Body y fue la primera oficina en Body Arroyo Hondo. Sí, recuerdo que una vez te visitamos. Exacto, y ahí fue el primer Forever Rivier hasta que en el 2009-2010 Eric decide dar un paso al lado, dejar la publicidad y se fue a Kentucky a estudiar para ser worship pastor y renace Furero CTC. Cross Thinking Communication. Eso ya es otra historia. Si quieren más tarde la hablamos. Quizá un poco. Esa es la llegada y un poquito la historia de Forero. Indudablemente el país ha sido muy hospitalario con muchos que, como él, vienen de otros países. Este es un país muy acogedor, como también lo es el tuyo. Es una delicia. Y uno se siente bien cuando gente que viene y aporta y viene a hacer cosas que uno hace también. Esa apertura crea condiciones para que el mercado crezca, además, para que haya un mejor ejercicio profesional. Y cuando llega Carlos, nosotros estamos como despertando esa creatividad que le estamos metiendo mano al asunto local, pero también estamos mirando la parte más allá. Sí. Y alguien que viene de fuera, obligatoriamente es bienvenido porque está conformando este asunto. No, y hay que decirlo, Colombia fue y es un mercado industrial mucho más grande, mucho más avanzado, y lógicamente cuando un profesional de cualquier categoría llega a un país como el nuestro, que procediendo de un país como el de Colombia, lógicamente va a dar cátedra. Porque ya ha visto muchas cosas. Ahí en tú la tienes industria. algo, es que, bueno, yo tuve el privilegio de trabajar en Burnett con
marcas internacionales, si lo podemos llamar así, que de una manera u otra durante 4 o 5 años, manejando Procter & Gamble, manejando Kellogg's, manejando marcas como lanzar Toyota Prado en Colombia, manejar el primer McDonald's en Colombia. ¿Me entiendes? Estuve en todo ese proceso. Un World Bid, o sea, una licitación mundial con Heinz. ¿Me entiendes? Son posibilidades que te las da un país como ese. Sí. Y ser parte de eso te abre obviamente la estructura de pensamiento y el cerebro te empieza a funcionar de otra manera diferente. Y eso sí te lo da un país como ese. Pero sí tenemos una ventaja aquí, que el país, se pueden hacer muchas cosas en este país que en otros tal vez no. Okay. Y ahí es donde la creatividad hace plof. Carlos, volviendo un poco más atrás, un poco atrás ya antes de tú ser profesional en el aspecto educativo, desde joven tú estabas claro que querías estudiar publicidad o comenzaste, te gustaba primero el dibujo, lo que sea. Cuéntanos un poco. Bueno, yo, vamos a empezar. En el colegio, en mi época se perdían años y yo perdí 2 años por disciplina. Ok. Que te portaba se muy perdía, bien. Exacto, no, porque era. Yo era creativo. Por indisciplina. Exacto, por indisciplina. O por exceso de disciplina. ¿Cuál es? Entonces, nada, siempre me iba inventando, entonces perdí 2 años del colegio. Entonces, eso hace que me gradué un poquito más grande, pero mi familia toda, absolutamente toda, es arquitecta. Okay. ¿Ya? Y yo siempre he visto a mi papá y a mí, o sea, en su rol de arquitecto y me encantaba. Sobre todo lo que a mí me gustaba era como que él tenía algo en el papel y después lo veíamos. ¿Ya? Entonces empezamos a tener ese pensamiento espacial, sí, claro, que empiezas a tener esa creatividad de poderlo ver en el papel y después verlo hecho, ¿cierto? Eso me gustaba muchísimo. Mi hermano obviamente se gradúa conmigo, me alcanza, está hablando de Diego, el hermano de la mitad, me alcanza y nos graduamos juntos, ¿ya? Y entramos a la Javeriana, a la Universidad Javeriana al tiempo a estudiar arquitectura. Bueno, eso fue un poco complicado, porque me imagino a él se califica de 1 a 5, se pierden las materias con 2.9, o sea, 3 pasas raspando y mi promedio era 3.8, 3.9, o sea, no era malo, era bien. Sí. Pero mi hermano era la fábrica del 5, o sea, mi hermano era un duro, entonces mientras estábamos en la casa haciendo un plano y yo estaba haciendo, era con tinta, dibujo técnico, puro dígrafo, tinta, vaina, y 6 de la mañana y uno así pasado y Diego ya haciendo expresión a 6 planos y yo en el primero y yo, uy, no, loco, no aguanto, y la tinta se regaba y no. Empecé a tener un poco de ¿te gustó? Desilusión. Sí, y como empecé a ver a mis profesores como que no, decía como que no. Y hubo una desilusión muy grande con un profesor que no tuvo en cuenta el proceso de un investigativo de ese proceso creativo, de por qué yo tenía que hacer ese proyecto en el pueblo que no me habían asignado. Y se lo pasó. No le importó 2 meses de trabajo y dijo, no, cambien, vayan, tienen 1 mes más para que piensen. Y dije, no, esto no es lo mío, aquí no. Y siempre he venido haciendo comerciales de televisión, participando, mi familia toda, o sea, mis 2 hermanos y yo, en comerciales como actores. De hecho, un comercial muy chistoso, no me importa que lo vean. Cuando yo tenía 15 años hice Frutiño, el lanzamiento de Frutiño. O sea, Frutiño, lo podemos ver en YouTube. Sí, está en mi canal. Oye, no me importa, pero es una parte de un inicio de conocer todo lo que pasa detrás y me encantaba la producción cinematográfica, sí, o sea, todo lo que era la producción del comercial. Y siempre hacíamos los comerciales y muchos comerciales. Frutiño es para ponerle referencia a jugos ya. De Koala. De hecho, conocí a Michael Rhodes, el dueño de Koala, como 15 años, pues como cliente. Wow. Pero bueno, eso siempre me picó. Y cuando estaba ya en la Javeriana y ya había decidido cambiar, empecé a conocer gente de otras universidades y conocí a la gente del Poli y
me convencieron de una vez. O sea, yo dije, mira, que esto es lo mío. Y la posibilidad de poder estudiar mercadeo al tiempo con publicidad, que la universidad te podía dejar, o sea, porque convalidaba muchas materias y podías graduarte, para mí fue bingo. Lo difícil era decirle a mi papá. Pero nada, me matriculé. Mi papá vivía en una isla que se llama San Andrés. Y cuando fuimos de vacaciones a la isla, le dije, ya me matriculé. Ya, esto es lo que es. Es una historia más larga, pero fue muy, o sea, mucho susto. Me imagino que fue muy difícil, pero nada. Y él tenía la compañía armada. Me dijo, ¿qué es eso? O sea, mercadeo, ¿cómo así? O sea, no, estamos hablando de mitad de los 90. Punto seguido, entró a estudiar el Politécnico Gran Colombiano, que es para mí la mejor academia o sea, mejor universidad de publicidad y mercadeo de Colombia. Hay otras de mercadeo buenas, hay otras de publicidad buenas, pero las que maneja las dos cosas. Y es bien enfocado, es el Poli, como le decimos allá. Y durante el segundo semestre se abrió una posibilidad de vacante en Le Bournet de pasante y apliqué, pero yo había guardado todas mis campañas que le había hecho yo y que le había hecho a los vagos. Porque yo dije, yo pagué que me hicieran mis planos. Pero como a mí me gustaba hacer las campañas, sobre todo los proyectos de publicidad, me iba súper bien. De hecho, yo cobraba muy bien. Y guardé todas esas campañas y cuando se le presentó a Ortiz, vuelvo hijo de Ortiz, me dice, no, Chino, usted no es pasante. Entré una vez, Copy Junior. Wow. Muy bien. Sueldo colombiano, 400,000 pesos. No sé cuánto es, ni me hagamos la cuenta, pero para mí era un dineral. Yo dije, feliz, yo le dije, papá, no me vuelva a dar dinero. Ya que arranqué, y ahí fue. Ahí arranqué, y después de ahí tengo la inquietud siempre del cine. Siempre la parte de producción me encantó. Y estudié, tuve la ventaja, sí, de estudiar en Cuba, en San Antonio de los Baños. El cine en Cuba. Estuve estudiando allá. Me encanta la parte del guión, o sea, guión y la dirección. Y eso me ha ayudado mucho en cuanto a los comerciales que los presupuestos no alcanzan, pues los dirijo yo. Muchos de los del Body Shop los he dirigido yo. Claro. Entonces ahí le damos a eso. ¿Qué más he hecho? Bueno, ya les conté que después en una licencia de un año fui a Nueva York a estudiar copywriting. Y listo, ahí está. Ya después me dediqué aquí a estudiar, fue con mis hijos. Qué bien, qué bien. Eso es. Una pregunta, Carlos. Dale, Cheo. La publicidad, ok, tú vienes ya tú trabajaste allí en Colombia, fuiste a Estados Unidos. Cuando vienes aquí al país, o sea... Hay un hueco ahí que con Leo fui a un World Beat en Perú. Estuve en Lima, también viví en Lima. Muy rico, pero no pude no ver el sol. Me gusta el sol, me gusta el mar. Por eso que no te quieres ir de aquí. Por eso que no me quiero ir. De las cosas que me convenció fue el mar acá. Sí, ok, sí, perdón. En ese momento tú como extranjero, ya no, para nosotros tú no eres extranjero, tú eres parte ya de la flora y la fauna de nuestro país. De los animales. Sea plátano. A plátano. Cuando tú llegas, el nivel que encuentras, ¿cómo entendías que estaba a lo que ya tú estabas acostumbrado a trabajar? ¿O qué encontraste? Bueno, tengo que hacer un paralelo porque era el momentum en que Colombia estaba viviendo, que fue el momento cuando en Colombia se llamó la fuga de cerebros, y es como que hubo la explosión. Coincide perfecto cuando en Leo nos ganamos el primer oro para Colombia, que fue Caspa, el comercial de Caspa de la Presidencia de la República. Es un comercial de Juan Carlos Ortiz, alucinante. Y yo me acuerdo haber estado en ese brainstorming, estaba en un brainstorming de Head and Shoulders, mentol, y a él se le ocurre esa bellísima idea. Y ahí como que se detona toda esta explosión de creatividad colombiana. Empezaron, o sea, entre el primer Cannes, que fue un bronce de Lowe, de Samper, y el de
el de Ortiz pasaron unos buenos años. Después de ahí empezaron a subir pum, 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 como explosión. popcorn. Okay. Y Colombia empezó a explotar creativamente. Entonces llego acá y veo unos players muy interesantes como lo que empezó a hacer cuando Mike con Cráneo empezó a salir. Rodolfo y Mario de Ferrari en Pajés también haciendo sus delicias. ¿Quién más estaba ahí? Estaba uno que se me perdió, no lo encuentro. Franz García en Leo, ¿verdad? Franks. Sí. Bueno, Frank estaba en Leo, pero no, en esto hablando cuando yo llegué. Frank, Okay. yo lo engancho a Franz cuando ya yo entro a Leo. Okay. Pero había unos creativos, sobre todo un diseño gráfico muy bonito. Ay, no me acuerdo ahora mismo. De otros players que estaban haciendo. Me acuerdo el de. Ay, Dios mío, el de Certa, Colchones Certa. Ajá, Okay, sí. sí. No me acuerdo si me ayudan quién es el creativo de eso. No sé. Sé que es uno que me. No era. Altote, uno alto. Bueno, whatever. Había un despertar muy chévere. Y yo dije, y eso fue lo que más me gustó. Que yo dije, aquí hay oportunidad de hacer cosas memorables. O sea, y es que empezamos a salir con Body. Ya estaba hablando del lado mío. Yo con Leo hicimos Johnny Walker, Keep Walking, El Botellero. Hubo cosas muy interesantes. O sea, como que había mucha oportunidad. Eso fue mi traducción. Aquí hay mucha oportunidad para hacer cosas diferentes y hacer cosas sobre todo. Yo tengo una charla que se llama Welcome to the Jungle, que la doy cuando nos invitan a las universidades, y hay un slide muy lindo que dice la diferencia entre creatividad y creativosidad. Por ser creativoso es muy fácil, pero hacer creatividad, que tu marca se posicione como tiene que ser, que tu producto se venda como se tiene que vender, exacto. y cumpla tu objetivo como cuarto, vamos a ir a lo básico, como cuarta pata del marketing. Esas marcas, eso es lo que me llama la atención. Como este, bien diferente. como este espacio procura dejar información útil para la... Perdón, no contesté tu pregunta. Sí había un movimiento muy bonito y los frutos están ahí de lo que pasaba cuando yo llegué, y eso a mí me enamoró. Más que el mar. Fui yo que te hice la pregunta. No que fue Cheo, sí. Más que el mar. Decía que si pudiera establecer la diferencia entre una cosa y otra, porque hablaste de creatividad y de ser creativoso como un término despectivo. ¿Se puede establecer la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, cuando lo enseño, me encanta la academia. Es muy fácil, es el camino fácil, ¿ya? Lo pongo de estas maneras, o sea, hay tres cosas, o sea, religión, sexo, y me falta otra. Política. ¿Y política? Si yo me meto con eso, una marca, es muy fácil hacerlo, ¿ya? Uno de los posts más, o sea, nosotros logramos con Papa John's, hicimos unas campañas muy lindas y llevamos a la marca en Instagram. Hasta el año pasado era la marca más de mayor engagement en el país. Y teníamos una relación con la comunidad muy, muy bonita. Pero hubo un posteo que yo dije, dele. Me tomé una licencia y me arrepentí, ¿verdad? Y fue un posteo que se compartió 60,000 veces. Y lo tuve que yo lo mandé a tumbar. Tanto así que el cliente me llama y me dice, ¿te asustaste? Y el cliente no, o sea, pero fue el cliente local, pero el cliente de afuera me ha mandado me mandó un mail diciendo, Carlos, recuerda, somos una marca familiar. Exactamente. Que había salido de ahí. Claro. Pero ese creativoso, cuando me lo presentan, yo no le paso el filtro bueno y lo dejé pasar. ¿Se te ocurrió eso como cuando uno habla sin pensar, quizás? Sí, ahí yo dije, esto va a ser, me parece un buen chiste, pero no dejó de decir, es un chiste. Y por eso se compartió tanto, por ese chiste. Pero cuando tú lo comparas con un posteo de esa misma cuenta, por ejemplo, como las escobas de Halloween, del mismo Papa John's, fue compartido, no fueron las 60,000, pero sí fue compartido 19,000 veces.
también fue muy mortal. Y eso sí, construye marca. Exactamente. Ese es el punto. Eso sí genera engagement. Valora. Lo otro, yo puedo sacar, o sea, de verdad, perdón, estamos en esto lo ve el que quiere, nos oye y nos ve el que quiere oírnos. Pero si yo saco voy a llamar la atención. Sí, es claro, muy fácil. es muy fácil. Entonces ya como que o algún insulto. Sí, claro. O me meto con ¿A qué precio sería? O me meto con alguien, a acabar a alguien, o me meto o con política o con religión. El costo del escándalo. Esa creatividad es como la primera cosa que se te puede ocurrir, mandarle la mano fácil. Más bien, la creatividad sí es la que se basa en una buena estrategia, en que es la parte difícil. ¿Ya? Que cumpla una buena estrategia, que construya tu marca, que esa marca llegue y cumpla los objetivos que tiene que cumplir y sobrepasarlos. Ahí ese es el verdadero trabajo. Que surge de una idea depurada, pensada. Exacto. Hay que trabajarla. No, y que no se salga del marco, digamos, de la marca. De los parámetros. Claro. Que no salga del marco de la marca. Hay muchas licencias que se pueden tomar las marcas pero eso al final se deja ver. Se deja ver. O sea, si tú eres un greenwasher, tus objetivos verdes no los planteas bien, eso se cae y la gente lo ve. O sea, claro. Te los dejan ver full. Full. Por ejemplo, tengo una marca que es una preocupación para mí. Porque y es una marca que adoro, pero me genera ese compromiso constante, que es una marca de agua, que si es uno de los players que más contamina, pero estamos haciendo pasos con paso, hay una estrategia pensada desde el comienzo de que hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3 y no podemos lanzarnos a hacer un paso 10 y comunicarlo y como que con pañitos tibios, porque es a la hora del té se te devuelve como un boomerang. Entonces hay que hacer unos pasos bien concretos como marca y establecer, estamos conscientes, estamos trabajando para allá, pero esto no es tan fácil cuando tu negocio es plástico, ¿entiendes? No, que el consumidor va a valorar tu honestidad, o sea, como marca. Y la deshonestidad la ven de una vez. Y te acaban a ver. En una época donde los consumidores tienen marcada preferencia por aquellos productos que construyen o aquellas marcas que se identifican con los valores que le aportan a la sociedad, sí, que dejan un residuo positivo con su accionar. Hay mucha identificación del público con ese tipo de mercado en estos tiempos. Exacto. Es sensible el mercado con ese tipo de productos o servicios, con esas marcas que hacen ese tipo de cosas. Un poquito, déjame, me devuelvo un chin y me vuelvo ahora contigo en lo que dijiste, porque me planteaste algo ahora. Y es que eso, o sea, hacer creatividad de esa manera no es fácil. No. ¿Ya? Y no sale todos los días. Yo se lo digo en la agencia, lo recalco, esto no es fácil, esto es de trabajo. Porque generalmente lo primero que te enamora es la primera idea que se te ocurre. ¿Cierto? Entonces tú le digo, bueno, deje su primera idea ahí al lado y hágale 30. Y dele. Si cuando usted llega a la 30 y el wow todavía lo tiene la primera, necesitaste esas 30 para validar ese primero. Y ya estás seguro que no fue un wow de tu corazón, ni que que fue lo primero que se me ocurrió, fue lo que más me gustó, sino que decía la 30. Pero yo estoy seguro que normalmente los wow llegan en los 20, en los 25, en los 30, o en los 50. Nosotros llevamos ahora mismo 2 semanas pensando en una campaña y no sale nada, devolvimos. Repasamos el mail con el departamento de estrategia y ayer salió otro brief creativo. El brief sigue siendo el mismo, pero el brief creativo cambió. Y estamos ahí dando. Exacto. Tú sabes que leí sobre una de las mejores creativas que hemos tenido en la República Dominicana, y es doña Damari de Filló. Y una de su filosofía creativa, leí por ahí que se resumía en lo siguiente en cuanto a las ideas. Ella decía que tú debías rechazar automáticamente la primera idea y después la segunda. O sea, exacto. Que a partir de ahí ya tú sabías. Yo lo escuché. Es muy fácil. Yo le escuché decir eso en una conferencia
y ella planteaba la necesidad de que el creativo se propusiera siempre buscar la puerta que no todo el mundo está viendo. Exacto. De eso se trata. Exacto. De eso se trata. Porque ustedes recuerdan que en un programa hablamos, creo que fue con Freddy Montero, sobre esa primera idea de que uno decía, wow, me la comí, wow, pero no se preguntaba si esa misma idea se le había ocurrido a otra persona. O la habías visto. O la habías visto y no te acordabas. Normalmente el cerebro trae lo primero que viste y te lo pone ahí y te lo pinta de nuevo. En uno de estos podcasts, no sé si fue en su ocasión, que me acuerdo haber leído en uno de esos libros de Luis Bassab, una historia que él cuenta, de que en una ocasión desarrolló una campaña con la cual se identificó y se enamoró y fue a presentarla al cliente. Parece que el cliente no estaba muy convencido de lo que estaba viendo. Y le dijo, Luis, ¿tú crees que eso es lo mejor que podemos decir para nuestra marca? ¿Tú crees que con eso resolvemos el problema? Y bueno, yo pienso que es un buen camino. Pienso que podemos... Luis, yo creo que tú me puedes desarrollar otro camino creativo mejor que ese. Bueno, vamos a intentarlo. En efecto. Me dice, ya era un reto porque yo tenía que mejorar. ¿Cómo se dice? Olvidarme de esa idea. Borrar eso. Cerebro. Desapasionarme de esa campaña para enamorar el wow de la otra. Exacto. Bueno, dice que se perturbó bastante, como por 4 o 5 semanas, hasta que llegó un wow que le dijo, no, este es superior que esa, pero por mucho. La presentó, tú ves, Luis, se podía hacer de otra manera. Claro, el proceso de brainstorming, de eso se trata, o sea, es que tú tienes un peldaño y le vas poniendo otro, y vas modificando, y vas subiendo, y vas modificando, y se va alimentando de todos los comentarios, de todas las cosas que vas haciendo. Dentro, si estás tú solo también, vas poniendo encima, vas quitando lo que no sirve. Por eso la primera idea, normalmente, no voy a decir que no hayan primeras ideas buenas, pero normalmente, la mayoría se quedan en eso, en primeras ideas, y son las bases para las grandes. El punto de partida para algo bueno. Que hayas un sentimiento de inconformidad permanente con las ideas en procura de superar las que ya tú tienes. Exacto. Que puede ser buena. Otra cosa, perdón, y ahora volviendo de lo de responsabilidad social. Responsabilidad social y lo que la gente está buscando hoy. Yo creo que las marcas hoy en día la tienen, creo que un chin más complicada, sobre todo porque la esencia, las nuevas generaciones vinieron con algo que se cambió, ¿ya? El sentido de fidelidad por una marca. Y eso no existe. No es que no existe, que cada vez se va es más difícil, mucho. Es complicado. Entonces, tú decías que la gente está buscando cosas que se identifiquen, que sí, que yo me sienta, o sea, es verdad, están buscando eso. Pero si tu marca me lo dijo y me enganché contigo, creí contigo, pero si la competencia lo dijo y dijo algo también que vale, no importa, o sea, yo tengo esto, por ejemplo, la cerveza, o sea, Presidente la tiene difícil. Sí. Hoy en día. Porque es que el valor del orgullo patrio ya no es el mismo. Ya no es la misma que tenía la generación, los millennials. Sí, claro. Y mucho menos la X. ¿Ya? O sea, eso vino cambiando, ya ha venido cambiando y es normal. Y son retos normales que vienen cada vez que va avanzando el juego. Por eso que la marca tiene que ser cada vez más joven. Entonces, exacto, hay que reinventarse siempre. Sí. Eso hay que estar, ya no se dice echando páginas por la izquierda, dándole, leyendo y alimentándose para ver qué es lo que está pasando, pero ese sentido de pertenencia, de fidelidad, las nuevas generaciones no lo tienen como tan establecido y es bien, está bien, y son retos que nos generan no solamente a nuestra industria, a todas las industrias, porque es una mejora constante y una necesidad de identidad con el ser humano mucho más fuerte que lo teníamos antes. O sea, ya unas preocupaciones
mucho más interesantes y más fuertes que antes. Antes la parte banal era muy aérea, o sea, muy presente. Claro. Ahora ya hay un poco más de sentido en muchas cosas, pero como decías tú, hay que estar totalmente actualizado, hay que estar viendo a ver qué es lo que está pasando. Volviendo otra vez a lo de los retos de creatividad, yo quisiera que ustedes lo tengan como, no sé si un mantra o como con toda la gente que viene aquí, la gente que te pueda oír, gente que nos pueda oír sobre todo, porque hoy en día es muy difícil encontrar gente que se enamore de esto y se apasione tanto como nosotros. De verdad, correcto. Cuesta trabajo conseguir gente, sobre todo para el departamento creativo, cuesta trabajo. Gente apasionada. Y yo creo que ustedes lo deben, o sea, eso es como uno de sus nortes. O sea, claro. La creatividad es la mejor manera de hacer que las marcas perduren el tiempo. Claro. Porque cuando la creatividad no está, las marcas se convierten en paisaje. No tenía. Correcto. Y ya. De esto es que se trata. Esto es, me encanta. Debe haber pasión. Exacto. La frase de la agencia, nuestra frase es Enjoy the Journey. O sea, yo me levanto feliz a trabajar todos los días. Me encanta. Me encanta lo que hago. Me encanta. Aunque hay una máxima que dice trabajar con amor y arte, pero no para volar el arte. Hay que entender que los creativos, no sé si a ti te pasa eso, pero yo sé que en tu regocijo espiritual y personal hay un disfrute mayor cuando tú tienes un wow en una campaña, cuando tú te sientes que ha llegado a una culminación de una idea que tú entiendes que es provechosa. Claro. Obvio. Al dinero que te va a ganar con esa campaña. Obvio. El regocijo es muchísimo más grande. Esa parte dura más que el dinerito que te va a ganar. Es que se sufre. No, además, es que el creativo sufre cuando no tiene una idea buena en la mano. ¿Se acuerda cuando yo le decía que se veía el plano y después lo había construido? Sí. Es eso mismo, o sea, cuando tú ves esa idea que se te ocurrió ya ejecutada y tú la ejecutas, dices, mierda, y cuando tú vas y lo pones en la universidad y dices, sí, va, y lo aplauden. Y no es solamente porque el ego, hay que hablar del ego. Sí, claro. O sea, el ego es una... La flor de piel. El ego es una cosa muy berraca. Sí. En colombiano se dice así, aquí es muy pesada, ¿no? Es muy dura, o sea, muy fuerte. Sí. El ego, cuando te dejas nublar del ego, puede que usted sea el mejor creativo del mundo, eso a la larga te jala para abajo. Te jala para abajo. Tú tienes que saber que tus cosas están bien y que hiciste la cosa bien, disfrutarla. O sea, si hay una fama efímera, puede ser efímera porque te puedo decir, dura muy poco. Porque ya tienes que estar pensando en la siguiente campaña. Claro. Entonces, y no necesariamente va a ser tan buena como la que aquí. Y más ahora con las redes sociales, donde una campaña dura días, o un día, 2 días. Son más efímeras. Antes la disfrutábamos por meses. Y años. Sí. Y años. No, y que hay campañas que todavía, yo me le quito el sombrero a la campaña de Barceló de los pueblos. Correcto, sí. Porque en todo lado mencionan. Sí, claro. Y porque marcó una generación. Ahora, si saliera esa misma campaña hoy en día, no fuera lo mismo. La audiencia cambió, todos los objetivos cambiaron, etc. Entonces, ese ego a veces hay que dejarlo de lado. Y para eso yo tengo una frase, es que, señores, todo lo que pase en este brainstorming, si estoy en la agencia, ustedes lo pueden poner en cualquier portafolio. Si usted está en este brainstorming, aunque no haya dicho nada. Ojo, recúperese, participe en el brainstorming, pero todo le pertenece, lo que salga de aquí nos pertenece a todos. Correcto. ¿Ok? Porque puede que lo que dijo Cheo no fue lo final, pero lo que dijiste tú dependió de lo que dijo Cheo. Claro. Entonces, si Cheo no hubiera dicho eso, lo tuyo no se hubiera hecho. El equipo. Exacto. Yo tengo una anécdota que en Leo, en nuestra época se usaban gente que hacían los storyboards. Sí, claro. Y era, para mí... Creo que todos comenzamos por ahí. Claro. Y por era Cheo y yo. Un señor que yo creo que tenía como 65 años.
y era el storyboardista de Lego. Y él en una reunión, en un brainstorming de McDonald's, sacó una idea pero tan bright, tan brillante, bellísima, que él nunca pensó ni creyó que se hubiera podido dar esa oportunidad. Y lo bueno es que le dimos la oportunidad, sentamos. Se inspiró. Me gusta sentar a gente de todos los departamentos ahí, incluso llamar a gente, preguntarle, testear con nuestra misma agencia. Claro. Con el whatever, con los que sean. Y una de esas campañas ganó muchos premios, una idea de este señor. ¿Ya? Ahí hay que matar el ego. Porque si hay mucha gente que hubiera cogido esa campaña, esa idea de este señor, y lo hubiera puesto como suya. Y nadie más. No, y que también quizás a veces el ego no nos permite recibir esas Bingo, esas lo ideas. acabas de decir. Tu ego dice, uy, eso está buenísimo, pero como no es tuya, la desechaste y la dejaste atrás. Eso no sirve. Claro. ¿Ya? Eso es muy importante. Saber uno, loco, esto es un trabajo de equipo. Yo trabajé en una ocasión. Sobre todo que tu texto o tu frase le combina bien al diseño que yo voy a hacer. O sea, es la combinación de lo que tú haces, del copy, de la parte que yo hago, de la parte que él le diseño, pone al final y del fotógrafo, que a veces no hablamos del fotógrafo. Oh, no, hay que hablar del fotógrafo. Carlos, El crafty es muy importante. Claro. Carlos, y tú puedes compartirnos algún caso de éxito que no se te olvide de las campañas más. Yo tengo uno. En República Dominicana. Sí. ¿Cuál tú tienes? A ver que te acuerdas. Dale. De Casa Cuesta. Mira, te voy a decir algo. Me encontré con Nonora hace poco y justo en la misma semana tuve una reunión con Alejandro González, Okay. que estamos manejando un proyecto con él. Y los dos en la misma semana me volvieron a hablar del mismo proyecto. Casa Cuesta cierra sus puertas. ¿Te acuerdas de eso, Siri? Sí, sí. Nosotros llegamos, no sé si tú lo conoces, llegamos a donde Alejandro, el dueño de Casa Cuesta, le llegamos con la página del listín diario impresa con un titular que decía Casa Cuesta cierra sus puertas. Y abajo explicaba no sé qué. Y le dijimos, Alejandro, ¿cómo así? Que cerraste las puertas. No dijiste nada. Y él, ¿cómo así? Yo no he hecho nada, no ha pasado nada. Este es el listín. No, bueno. El susto que se pegó, corte A, el tipo aprobó que cerramos las puertas. Se cerran las puertas. César Medina, el periodista, a las 7 de la mañana diciendo, bueno, esto se acabó. Que cierren, si CCN cerró este país hay que cerrarlo, Señor, lea más abajo. Y decía, sí, página 6, abría ese. Y las abre a las 6 de la tarde, no sé qué, primavera, verano. Y, formidable. Y me dijo Alejandro, siguen teniendo el récord de ventas de Casa Cuesta en un día. Esa es una. Te recuerdo una. Dale otra, dale. Qué bueno que me están acordando ustedes. Una del Progreso en la sala de cine. Creo que me acuerdo de esa. ¿Cuál de la sala de cine? Una que era interactiva. El personaje. De la Cocaleca, famosa. Exacto, el personaje, estabas viendo el comercial y en la pantalla le hablaba a alguien que estaba sentado en el público y este personaje del público salía de la sala, lo veía salir de la sala, 1001, 1022, 1033, 1044, entraba en la pantalla. ¿Eso fue? Sí, pero que en una decía, ¿qué quieren? ¿Cocaleca? ¿Qué quieren? ¿Cocaleca? Y de repente decía, entraba, sí, entonces comenzaron a entrar y entraban los modelos con Cocaleca para todo el mundo. Cocaleca para todo el mundo. Sí. Muy buena. Hay una que tengo muy bien posicionada y es la campaña de los 30 años de... Perdón, esa del Progreso era de Amex. Era de sí, American Express. Cool Car. Del Cool Car. Correcto. Cool Car de American Express. Esta es la otra que con el Progreso ¿Te precisamente. recuerdas del jingle? Cool Car. Espérate que viste olvidar la que iba a decir. Los 30 años, que era la roca que se formaba. Era un el escultor. Sí, hacía la escultura, pero iba en reversa. Ajá. Y era la canción de The Verb, Little Sweet Symphony.
empezaba, era esa misma la hizo Archie. Archie la tiene dentro de sus 10 comerciales. Va para atrás y termina en una piedra. Y dice, si para ti esto es solo una piedra, preguntaba, ¿para ti esto es solo una piedra? Y dice, el futuro es para los que hoy ven un mañana. Recuerdo, Banco del Progreso, gente positiva, gente que progresa. Recuerdo que yo hice una versión de unos banners con ese concepto. Sí. Era interactivo y era tenía la parte del interactivo. Era el banner, tú ibas poniendo el mouse y el banner se iba activando, iba formando de la piedra a la piedra a la escultura. A la escultura, recuerdo. Wow. Yo pienso que la buena creatividad siempre va a ser memorable. Uh-huh. Porque ahora mismo están haciendo un ejercicio de memorabilidad basado en ideas que fueron contundentes y que ustedes las recuerdan perfectamente. Muy fácil acordarme desde ahora. ¿Y de otra agencia y recientes? ¿Algún caso? Con Verizon, en Cumbre, pasamos de Ogilvy, Cumbre, ahorita hablamos de Leo. Uh-huh. De Leo. Me fui, pero no me fui. ¿Se acuerdan? Sí, claro, sí. Yo me fui, pero no me fui. Es una campaña ahí. Junto con Chiguete hicimos una muy bonita de un tríptico de la historia de sur de un incendio de una casa de gente que se conectó ilegalmente. La casa se incendiaba y eran 3 puntos de vista un poquito como Amores Perros de la historia. Fue muy bonita. Con Pote, he tenido el privilegio de trabajar con muchos creativos, o sea, muy buenos. Pote hicimos una muy bonita, se llamaba Ahorra, nadie lo va a hacer por ti. Era mortal. Sí, exactamente. Sí. Era mortal, ese copy estaba demasiado lindo. Entonces con Leo, el botellero de Keep Walking Bottles, cuando el botellero se ganaba el Jaguar, eso fue bastante chévere. Bueno, Oxidado, Body Shop. Centennial, con las que se ganó los premios de Listín Diario. Era un operativo de Semana Santa, que era, por ejemplo, salía la foto de unas lápidas y decía... sí, me acuerdo. Esta semana descansa en paz, no te excedas. Sí. Y la ambulancia volando decía, tú decides a cuánto vas, no te excedas. Bueno, era un operativo, era muy bonita la campaña, era en black and white. ¿Y guardas todo eso? Sí, de eso lo tengo guardado. Yo lo guardo todo. Yo lo guardo todo. De hecho, tengo la primera página del Listín Diario recibiendo el cheque. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos que hablar porque eso hay que subirlo. Sí, puede ser. Te Ramoncito va desentregando el cheque. Advierte, hay un asunto que es común. Yo no sé si en todos los casos se da igual, pero hay un concepto que prima en toda buena creatividad, o en la mayoría de la creatividad. Uh-huh. Que es memorable, que es eterna, que le aporta mucho a las marcas, y es la simpleza. Sí. Bueno, con Canes el mejor ejemplo que fue con cepillos. Brushes se llamaba Head and Shoulders. Y era la imagen de un cepillo. ¿Se acuerdan los cepillos que tienen puntitos? Recuerdo, sí, que tenían los puntitos blancos. Claro, sí. Recuerdo decía before, after. Exacto. Head and Shoulders. Sí, me acuerdo. Es el tipo de publicidad. Publicidad simple, pero... efectiva. Exacto, es como que... por ahí es que... nosotros empezamos. Tú lo dijiste. Por ahí empezamos. Tú lo dijiste, ahorra, nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Ya tú sabes que yo participé en algo que ustedes hicieron cuando estaban ahí al lado de Leo Burdett. Ajá. Pero tú no lo sabes. No. Era el jingle del Banco León. Ellos hicieron un jingle pero muy ápero. Quisiera tenerte. Y resulta que yo escuchaba un programa al mediodía, y cada vez que yo daba el comercial, los empezaban a cantarlo, y yo sabía quién había hecho el jingle, y lo llamo, le digo, fulano, usted tiene un asunto bueno ahí. ¿Cómo así? Pongan a que la gente cante el jingle, porque yo veo que todo el mundo y ellos lo cantan. Fui yo. Llamaron a la agencia y ya la que cantaba eso era Jamie Weiss, que era creativa de la agencia. Y Jamie era la hija de Fernando sí. Weiss,
Jamie, una cantante espectacular. Claro. Y Jamie cantó la canción en 262, ella fue a cantarla. Wow. Y fue todo esto free, sin pagar un centavo. Ok. Nada. La canción era muy, muy Y bonita. se hizo un concursito Che, incluso. pero no te pagaron por eso. No, lamentablemente. Pero mira, ahí está el valor de la idea, porque la idea era una canción de una persona, Sí. una mujer, cantándole la cartera. Y el locutor la interrumpía y le decía, amiga, cómprala. Mira que las tarjetas de crédito ahora te dan una promoción que fuera. No. Pero ahí estuvo, ay, qué bonito. Me gusta. Y ya hablando de forero, campañas de forero actuales. Ahí va, exacto. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito que hemos tenido, que vuelvo y insisto, está Planeta Azul. Okay. Hicimos todo el rebranding. El rebranding es de ustedes. Sí, está Sí, toda interesante. junto con Juan Carlos, ahí se me fue el nombre, que fue parte de la parte gráfica, que estuvimos muy involucrados, sobre todo él, Aníbal y yo, estuvimos bien involucrados en la ejecución de esa nueva imagen, y obviamente con el aval del cliente, o sea, Rocío y Diego, de verdad, los amo en el nivel de confianza y creatividad y credibilidad que tienen con nosotros. Pero y sobre todo vienen proyectos como 8 Vasos. 8 Vasos no se llama 8 Vasos, 8 Vasos se llama Medio Galón. Medio Galón, y estaban impreso todo, era simplemente hagan la campaña para Medio Galón. Y cuando nos sentamos a la mesa fue, ¿qué carajos es Medio Galón? Para la gente nadie es Medio Galón, es Medio Galón. Se van para gasolina, ¿no? El punto es que encontramos algo muy lindo, y es que Medio Galón son 8 vasos. Ok. ¿Cómo llegamos? Hay un proceso creativo, o sea, el 64 onzas, 8x8, de ahí, Está interesante. Y le dijimos al cliente, mira, no importa si ya tiene las etiquetas impresas, no importa si el producto ya está listo, el producto tiene que llamar 8 vasos. Ok, listo. ¿Pero pagan las etiquetas? Ok, las pagamos. Y le dijimos al cliente, pagamos las etiquetas. La reimpresión de la etiqueta las pagamos. Me mira Susi, la mano derecha mía que me da el dinero, me dice, ¿cómo así? Yo, sí, las vamos a pagar. Porque ese producto tiene que llamar 8 vasos. Porque es que si no, va a ser... Perdón, no es si no, es que sí, va a ser más exitoso. Claro. ¿Ya? Sobre todo ahí, porque te sirve de parámetro. ¿Cuántos vasos diarios tienes que tomarte? Bueno, tú lo dijiste. Pero ahí primó. La frase es del tamaño de tu día. Ahí primó. ¿Sabes qué primó? El criterio mercadológico. Claro. Era saber para dónde yo iba. Claro. No, y la idea a mí se me ocurre en un pago mi y es un aporte de la agencia al cliente, que habitualmente es el cliente que le da la pauta a la agencia. Que vamos allá de la publicidad. Exactamente, que yo arriesgue por esa idea, perdón, dije yo, no debo decir yo. Nosotros arriesgamos y pusimos la carne en el asador. Por esa idea, el cliente valora mucho eso. Claro. Y de verdad, lo hemos hecho, lo hacemos constantemente. Y al final pagaron la etiqueta. ¿Sabes que Dios es más grande que todo? Resulta que de más arriba dijeron, eso era noviembre. El lanzamiento de la nueva imagen era en enero. Y estábamos en noviembre. Y vamos a lanzar, se adelanta el lanzamiento de la marca para noviembre. ¿Qué tienen que hacer? Reimprimir todas las etiquetas. Se reimprimió todas las etiquetas. Pero nada, yo tenía ya, de hecho, había un plan de pago porque no podemos pagarlo completo. La vamos a pagar así, ya estaba todo escrito y el nombre se cambió. Eso me recuerda en el programa que tuvimos a Enrique Aguilar. Oh, Enrique. Que hablamos del tema de Mangú Mazorca. Ah, sí. Mangú. Yo me acuerdo haber estado en ese brainstorming. Bueno. De Mangú Mazorca, con Peter. Con Peter. Sí, yo me acuerdo. Peter Bailik. Yo me acuerdo, eso fue, y de hecho yo la oigo y la canto. Sí. Feliz. Yo vi una versión muy en metal. En metal incluso. Loquísima. Creo que el programa se llamaba... ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Sí, ¿cuál es tu versión? Sí. Bueno, el tema vino porque particularmente yo no sabía de que la idea de ese producto vino de parte de la agencia, no del cliente. Él lo contó. Entonces, él lo contó y Cheo ahí en un momento, se acordó. una coyuntura en que se había escaseado el mangú. El plátano. El plátano. El plátano, correcto.
Era como una forma de sustituirlo. Sí. Como cerca. Sí. Interesante. No, y ese es interesante. Ahí es donde se ve que la frase del mismo Leo Burnett que hay que citarlo nuevamente. Que cuando el trabajo no se convierte en el simple negocio, sino que si nosotros tenemos que sacrificarnos para que una idea interesante salga, simplemente nos sacrificamos. No, Mira, perdón, mira, para un poquito ahí. Viene 8 vasos, la idea de la botella de reloj. O sea, ya teníamos la idea presentada, ya se iba a filmar. Y en una alucinación, estaba con mi esposa en un spa y se me ocurre esa vaina. esa iluminación. Exacto, como que mirar la botella y decir, uy, son las 5, ya me tengo que ir. Y ahí sale la idea y bueno, whatever. O sea, es creer en que nosotros estamos puestos para que tu marca siga para adelante. Sobre todo, que eso crea la confianza. Con Nissan, parte oye, del con cliente. Nissan somos la compañía, la agencia, el país, perdón, que ha hecho una campaña institucional para Nissan que en ningún lado del mundo lo han hecho. O sea, que no sea regional. Okay. ¿Me entiendes? Está Heineken con The Tank, la campaña de Tank que hicimos con Duct Tape, que se ganó bastantes premios. Eso para mí le puso la marca a esa generación, a esa generación de Duct Tape y todos las personas de esa misma edad, le puso la marca en su imaginario. Y carnet con Money, pagar con el teléfono, fuimos los pioneros y hicimos todo eso. Bueno, listo. Bueno, finalmente de mi parte, porque ya creo que nos estamos acercando al final. Cuando tú decides, este es un país muy musical, este es un país que las piezas que vienen acompañadas por una música corren más fácilmente, porque es un país muy musical. Cuando un trabajo creativo te dice a ti que hay que ponerle jingle y cuando no. Qué buena pregunta. Primero empezar con el producto. O sea, no hay un cuándo. No hay un cuándo. No hay un cuándo. Surge en el mismo proceso de creación. Sí, es el mismo proceso creativo y sobre todo que... es como que la pieza lo pide. Exacto. Eso es. Hay un vicio que es muy fácil, volvemos al facilismo, y es que tengo el comercial, tengo el comercial de televisión, ¿cierto? Y el comercial de televisión tiene su musiquita, no sé qué, entonces bajemos la radio, pum, pam, pam. Pero no hay un proceso, o sea, Cheo habló de una campaña del Banco León que hicimos para una promoción de tarjeta de crédito, que televisión no tenía nada que ver con radio, o sea, pero sí en radio, como radio yo tengo tu atención y es un medio donde yo oigo música y teníamos un reto que es que música en español en emisoras en inglés no sale, entonces lo que hicimos fue romperle a la gente, empezó una canción en español, ¿cómo así? Y ahí, porque eran canciones, de hecho eran bachatas, había merengues, había una balada, había un rockcito, depende de la emisora íbamos modificando el ritmo, pero no es que sea impajaritable decir, bueno, es que tengo que hacer una cuña de radio hoy, no, eso es el mismo feeling creativo y estratégico, si la misma estrategia pronto a veces lo demanda, porque si la pieza de la noche era un colmado o no sé, y hay que analizar. Tiene que ver con el target, tal vez. También todo. Sí, con el producto, en fin. Dos cosas para ir cerrando, ¿verdad, don Heder? Sí. Dale. Hablaste de Foreros CTC. Dijiste que íbamos a hablar qué significaba CTC de forma breve. Forma breve. Cross Thinking Communication. Hay una teoría que se llama la teoría de los 6 grados. Que es que yo puedo conocer cualquier persona en el mundo a 6 personas de distancia. O sea, te conozco a ti, contigo conozco a fulano. ¿Okay? Puedo llegar a Obama si quiero, puedo llegar al Papa, puedo llegar a Messi, ¿me entiendes? 6 máximo, es la teoría, ¿ya? Entonces, ese cross-thinking, lo que hacemos nosotros es cruzar toda esa información, cruzar información para yo maximizar los esfuerzos y ser más efectivo en cuanto a la llegada a cada target, ¿ya? Es un ¿cómo se dice? Un proceso que tenemos al interno de cómo definimos audiencias, ¿ok? Super. Y más ahora con el nacimiento de o sea, una chiva, nosotros están haciendo ahora una empresa que se llama Dashboard
Y Dashboard es una empresa, una boutique de diseño de estrategias digitales, de pauta digital. O sea, muy crafty, muy enfocado, o sea, muy objetivo. O sea, tiene unos objetivos súper claros, unos KPI bien específicos para cada estrategia. Si no lo tienen, no va. Okay. ¿Ya? Entonces, de eso se trata Dashboard, y eso es el Cross Thinking Communication. Okay. Es intercrossar información para llegar mucho más fácil y objetivamente maximizado el presupuesto a una audiencia. ¿Qué consejo tú le puedes dar a estas nuevas generaciones de Bueno, si llegaron hasta este momento, que llevamos una hora de hablar, es porque de verdad les está gustando esto. Por eso dejamos los consejos y la final. Yo le diría, mi hija, por ejemplo, esta ahora acaba de terminar su práctica en Macan, acaba de empezar su práctica en Liquid. Yo nunca le dije, tú tienes que ser, me sorprendió gratamente que cogió este sendero. Pero lo que yo le digo a ella, y le diría a ella, estoy viéndome como dándole el consejo a ella, es: si esto no te apasiona, no vengas para acá. Porque es tan lindo, pero a veces tan sacrificado. Pero es que los frutos, cuando pasan los frutos, es que tú dices, mierda, loco, amo lo que yo hago. Vale esto. O sea, tienes que tener pasión por esto. O sea, que tú te pongas a ver comerciales de los 80, los 90, de los 2000 y te sientas feliz de ver esas grandes ideas. Cuando las ideas y los wow te encanten, eso es. Esto es lo tuyo. Totalmente de acuerdo. Cuido mucho, y lo dice en nuestra página, para nosotros el valor más importante es la gente. Como decía Burnett, nuestro mejor activo sube todos los días. Entra y sale todos los días. En nuestros ascensores. Sí. Yo cuido mucho a mi gente, y sobre todo la química entre ellos, para mí es lo más importante. Claro. Es eso. Esto venimos para divertirnos, trabajar. Somos gente adulta, vamos a trabajar, pero divirtiéndonos. Bien. Excelente. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pop101.do.